Listo. Amigos, te recomiéndame un buen libro. Buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Alejandro Soriano Vallés y hemos estado comentando en las semanas previas su libro Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, en donde el maestro ha estado, en realidad una reedición de su libro que se publicó originalmente hace unos 10 años y bueno, actualizada y pues es un estudio muy serio, ya estaremos platicando. Yo diría que es un libro de referencia, quien quiera acercarse a la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues estaremos platicando estos próximos minutos con el maestro. Albert nos va a hacer favor de leer una semblanza de su trayectoria. Albert, por favor, adelante. Claro que sí. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos, amigos de Recomiéndame un buen libro. Alejandro Soriano Vallés es escritor, editor, crítico literario y biógrafo de Sor Juana Inés de la Cruz. Es autor de, entre otros, el premio Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, el primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, Bases Tomistas, UNAM 2000, La Hora Más Bella de Sor Juana, Conaculta 2008, Aquella Fénix Más Rara, Minos 3, Milenio 2012, Sor Filotea y Sor Juana, Cartas del Obispo de Puebla, Sor Juana Inés de la Cruz, FUEM 2015 y 2019, la edición del poema Primero Sueño, Secretaría de Cultura del Estado de México 2019, y el libro que estamos leyendo aquí en Recomienda un buen libro, Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, que es por parte de JUS FUEM 2020. Alejandro, muy buenas noches y bienvenido seas a esta tu casa, Recomiéndame un buen libro. Antes de comenzar, si queremos que nos platiques, que nos cuentes un poquito de qué va tu libro para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de leerlo, pues tengan un panorama amplio para que se animen y lo puedan comprar. Tomemos en cuenta que la transmisión se pasa a través de Facebook Live y ahí también en YouTube se carga, por lo que sirve de referencia para pues, los buscadores que quieran conocer acerca de este personaje. Así que, Alejandro, buenas noches, bienvenido. Sí, claro, con mucho gusto. Estoy muy agradecido por la invitación, Albert, y espero que el libro les haya gustado a todos ustedes. Pues en efecto, es una biografía de Sor Juana, muy completa. Me atrevo a decir que es la biografía más completa que se ha escrito sobre Sor Juana. En el cintillo con el que se vende dice que es la biografía más completa de los últimos 40 años, porque se está tomando como referencia aproximadamente, casi 40 años, la primera edición de Las Trampas de la Fe de Octavio Paz, que como todos ustedes saben, Octavio Paz lanzó a la popularidad internacional a Sor Juana Inés de la Cruz, que prácticamente solamente antes de su libro era conocida por algunos especialistas en el mundo y a nivel nacional. De modo que después de la gran fama de Sor Juana en su época, ¿no?, que fue conocida en todo el Imperio Español, pues su fama empezó a decrecer y en la primera mitad del siglo XX comenzó a ser rescatada con los poetas del barroco, ¿no?, pues sobre todo después del rescate que llevaron a cabo en España de Góngora. Y en México Alfonso Menos Plancarte lo hizo, pero, repito, estaba limitado a nivel nacional y a nivel de algunos especialistas internacionales. Y el libro de Octavio Paz, muy bien escrito, no se pueden negar, un libro apasionante a la hora de leerlo, lanzó a Sor Juana a nivel internacional y entonces la volvió famosa en el mundo. El problema es que el libro de Octavio Paz, pues es un libro muy sabroso para leerse a la orilla de la alberca, y es un libro, como digo, muy bien escrito, pero es un libro lleno de pifias, de fallas y de trampas, de modo que pues yo muchas veces he dicho que son las trampas no de la fe, sino de Octavio Paz. Porque cuando uno ya no lo lee a la orilla de la alberca, sino lo lee con afán de estudiarlo, pues resulta que empieza a notar una serie de defectos y de marrullerías, como es el hecho de que lo que dice en la página, por decir algo, en la página 12, es lo contrario de lo que dice en la página 380, pero 380 páginas después, casi después, pues quién se va a acordar, más que el que está tomando nota, ¿no? Y pues hay algunas otras cosas. Muchos autores se han quejado de que
de que Octavio Paz tomó cosas de ellos y no les dio el crédito, o los herederos de algunos personajes, como Samuel Ramos, se han quejado de que tomó cosas de él y no les dio el crédito. O sea, en pocas palabras, pues parece que Octavio Paz plagió varias cosas. Pero ese no es el asunto principal, sino el asunto principal es, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, claro, si yo fuera Samuel Ramos estaría diciendo otra cosa, pero desde mi punto de vista es que ha deformado la figura de Sor Juana, haciéndola, haciéndola lo que no fue. Y eso produjo una bola de nieve que, cuyo resultado estamos viendo el día de hoy. Octavio Paz hizo una Sor Juana que no existió, pero que ahora se toma como la verdadera Sor Juana. Porque el asunto con el libro de Octavio Paz es que, para colmo de males, lo que él sugirió tímidamente o solamente fue como un esbozo, pues otros escritores posteriores se lo tomaron como si fuera verdad y lo desarrollaron, lo magnificaron, lo ampliaron, y entonces la distorsión que había iniciado Octavio Paz se volvió mayor. Y entonces la deformación del rostro de Sor Juana pues fue todavía mayor. Eso lo puede uno ver muy claramente en los estudios que se llevan a cabo en muchos lugares del mundo, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Donde el feminismo norteamericano ha tomado a la figura de Sor Juana como una bandera. Lo mismo ha ocurrido aquí en México. Y aunque los datos históricos demuestran que Sor Juana no fue como la presentan, pues eso parece no importar, porque Sor Juana ya se ha vuelto la bandera de varios movimientos, y creo que renunciar a ellos pues resulta sumamente doloroso y sumamente inconveniente, porque ya tienen una enseña que es muy conveniente, ¿no? Entonces mi libro lo que ha hecho es bucear en los documentos, en lo que se ha dicho de Sor Juana, no desde la época de Octavio Paz, sino desde el principio, desde que Sor Juana estaba viva, lo que dijeron sus primeros biógrafos, y he tratado de reconstruir el rostro de Sor Juana, no con respecto a mis gustos personales, como se me ha acusado algunas veces, sino con respecto a lo que los documentos dicen. Una de las virtudes de mi libro es que, a diferencia del de Octavio Paz y de otros varios, uno no puede encontrar contradicciones internas en el mismo. El libro es sólido de cabo a rabo por una sencilla razón, porque yo trato de ser fiel a lo que los documentos dicen. Si los documentos dicen que Sor Juana hacía algo, yo no digo, ah, sí, pero es que Sor Juana hacía eso, pero en realidad no quería hacer eso, sino quería hacer lo contrario, porque lo que quería era despistar a los que la perseguían. Ese tipo de argumentación, pues históricamente no es válido, porque lo que estamos haciendo es pensar por el personaje, argumentar por el personaje, pero sin evidencias. Tenemos la obligación de, hasta donde sea posible, adecuarnos a lo que las pruebas dicen. Y eso es justamente, repito, lo que he intentado hacer en mi libro. El libro está escrito en un tono que a veces ha sido acusado de irrespetuoso, pero lo que sucede es que es, por un lado, un tono apasionado, que a mí en lo personal, los libros que más me han gustado en la vida son precisamente los libros apasionados. Entonces creo que eso no solamente no es un defecto, sino es una virtud. Y por otro lado, como le dije alguna vez a algún crítico, el que se lleva se aguanta. Es decir, los críticos, sobre todo después de Octavio Paz y hasta la fecha, le han faltado el respeto a los personajes históricos, sobre todo a los clérigos, les han faltado el respeto a personajes como Manuel Fernández de Santa Cruz y como el arzobispo de México, don Francisco de Aguirre y Seijas, y los han cargado de epítetos que no son justos porque son falsos, o sea, los han calumniado, y el hecho de que estén muertos no lo justifica. De modo que faltarles el respeto a los muertos y creer que eso no es ser irrespetuoso, y quejarse de que a alguien le falta el respeto, teóricamente,
o según esta posición a los vivos, eso es ser irrespetuoso, me parece una falacia, ¿no? Creo que el tono del libro, pero del ambiente sorjuanista en general, pues es desgraciadamente, por un lado es el de la confrontación, pero por otro lado es muy bueno porque de la confrontación debe surgir la luz y la verdad. Es decir, si fuéramos un poquito más congruentes con lo que pensamos, o con lo que los preceptos de la ciencia dicen, pues las teorías que no se pueden comprobar, que no se pueden sostener con argumentos y con pruebas, deberían ser desechadas. Pero el problema con el sorjuanismo moderno es que las pruebas existen de que, por ejemplo, de que a Sor Juana no la persiguieron y no le arrebataron los libros. En Doncella del Verbo están esas pruebas publicadas y está argumentado cómo estas pruebas que aparecieron hace 10 años coinciden exactamente con lo que dijeron los biógrafos primigenios de Sor Juana, es decir, hay una secuencia lineal que no se interrumpe y que demuestra que lo que dijeron ellos se prueba con los documentos que se encontraron hace 10 años, y sin embargo, la mayor parte de los sorjuanistas no lo aceptan y se hacen de la vista gorda ante esas pruebas, precisamente por lo que decía hace ratito, porque es muy duro renunciar a una bandera o al estudio de algo que ha dado mucho prestigio y que ha brindado muchas canonjías, y pues la soberbia no permite que se renuncie a este tipo de cosas en aras de la verdad. Eso es lo que cualquier científico debería de hacer. Si la verdad no está de mi lado, pues tengo humildemente que reconocer que no es así, ¿no? Entonces esta me parece otra de las virtudes del libro. El libro no solamente muestra las pruebas de que a Sor Juana la persiguieron, siguiendo con el ejemplo, sino que discute con los sorjuanistas principales tratando de presentarle al lector los elementos de ambos lados, es decir, ambos lados de los que dicen que la persiguieron y los que decimos que no, para que el lector juzgue, cosa que creo que es lo que deberían hacer deberíamos hacer todos los que nos dedicamos a Sor Juana, pero por desgracia la mayor parte de las veces este tipo de evidencias y este tipo de argumentaciones se soslayan, y aunque Doncella del Verbo en efecto tiene 10 años de haber sido publicada y la primera versión fue muy, muy publicitada, a pesar de las limitaciones que tenía de distribución, porque había sido editada en una pequeña editorial del estado de Sonora, y nada más hicieron 500 ejemplares. A pesar de eso, el libro fue muy publicitado, muy buscado, y precisamente por el tono y por los documentos que contiene, y porque el libro también tenía y sigue teniendo un novedoso método de investigación y de argumentación, que es el de cruzar los informes y el de acudir a las biografías, a las vidas y a las relaciones sociales del entorno de Sor Juana, que otros sorjuanistas nunca habían, los que nunca habían acudido, a las que nunca habían acudido, y que el libro puso de moda, y ahora diversos sorjuanistas lo presentan como si fuera idea de ellos, y están usando ese mismo método, pero esto, repito, aunque parezca inmodesto de mi parte, esto es una virtud que desde la edición de 2010 el libro tiene. Es decir, presentar personajes que nadie había tomado en cuenta, personajes del entorno de Sor Juana, que nadie había tomado en cuenta, y darles un relieve y demostrar que esos personajes sirven para demostrar cómo Sor Juana vivió y la sociedad en la que vivió. Un claro ejemplo de ello es el del padre Lombeida. Ustedes saben, porque leyeron el libro, que en 2011 se encontró el testamento del padre José de Lombeida, que fue un viejo amigo de Sor Juana. El nombre de este hombre aparece desde su testamento, y si tenemos en cuenta que Sor Juana tenía 17 años cuando entró al convento,
en realidad un poco menos, pues entenderemos que el padre Lombeida estuvo a su lado toda su vida, porque el padre Lombeida hace su testamento pocos meses antes de morir, y él murió unos pocos meses antes de Sor Juana, perdón, unos pocos meses después de Sor Juana, y en su testamento habla de los libros de Sor Juana y dice que Sor Juana se los dio para que los vendiera. De modo que el padre Lombeida fue un personaje importantísimo en la vida de Sor Juana y nadie lo había tomado en cuenta. La primera edición tomó en cuenta al padre de Lombeida antes de que apareciera su testamento. Es decir, yo me fijé en este hombre y empecé a hablar de él, aunque nadie lo había mencionado y aunque no había aparecido el testamento. ¿Por qué? Porque me pareció que tenía un papel relevante en la vida de Sor Juana e introduje en el libro lo que pude encontrar hasta ese momento. Dios premió este esfuerzo porque unos pocos meses después de publicado el libro, apareció el documento del padre Lombeida y lo di a conocer. Ya no pudo entrar en la primera edición de Doncella del Verbo, pero sí entró en esta segunda de 2020 y ahí los lectores lo podrán encontrar. De modo que este método de cruzar referencias, de incluir personajes aparentemente intrascendentes, de fijarse en los apellidos de las personas que rodean a Sor Juana y empezar a cruzar sus nombres, empezar a encontrar relaciones, esto es otra de las bondades y de las novedades que Doncella del Verbo tiene, y repito, que muchos sorjuanistas ahora están utilizando, sin desgraciadamente dar el crédito correspondiente, pero entonces el libro ha sido, en efecto, un parteaguas, y ha sido un elemento que justifica que en el cintillo con el que se vende la edición 2020 diga que es la biografía de Sor Juana más importante de los últimos 40 años, y me parece que sí lo es. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Amanda, por favor, si nos formulas la primera pregunta. Sí, Hola, buenas noches. Un placer poderte oír, Alejandro. Qué emoción de verdad poder platicar con el autor de un libro. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que empezando a leer el libro, me transportaste a 1680 y tantos y a ver a Sor Juana y descubrí muchas cosas que yo no sabía. Descubrí de Aguiar y Seijas, que bueno, yo nada más conocía la calle y qué pena me da esto, pero es cierto. Pero se me hizo muy valiente de tu parte el quitarle todo lo malo que habíamos aprendido en la escuela de ella, poderla poner tal como era. Pero mi pregunta es, ¿qué importancia real tiene el saber si ella escribió las cosas a los 8 años o a los 10 o a los 12, o sea, para fines prácticos? Creo que es una mujer sabia, una mujer muy sabia que nos han enseñado a valorar, pero no entiendo por qué no se vi ahí algo como puya, como crítica muy directa contra Martín Moreno, cómo se atreve a poner tal y cual cosa en Arrebatos Carnales, o cómo Octavio Paz pudo poner eso. O sea, ¿qué es lo que hay atrás de esto? Bueno, cuando uno está enamorado, pues tal vez para el que lo ve de fuera dirá, ¿a qué importa si a tu novia le gustan los chocolates o no? Eso qué importancia puede tener. Y para el enamorado, pues no solamente es importante saber si le gustan o no los chocolates, sino si le gustan los chocolates de blancos o de color chocolate,
o envinados o amargos, ¿no? Entonces, esos detalles cuando la persona es importante para uno son trascendentes, ¿no? Para el biógrafo, esos detalles son muy importantes porque en realidad, aunque tenemos cierta información sobre Sor Juana, siempre queremos tener más y siempre será bienvenida toda la información que nos llegue. Si de pronto descubrimos que a Sor Juana le encantaba el caldo de habas, por decir algo, pues será algo bonito porque nos dará un detallito más de cómo era ella y sus preferencias, ¿no? Hay otros detalles que son importantes porque permiten confirmar o rebatir lo que algunos biógrafos han dicho y, y aunque uno no lo crea, ciertos detalles pueden llevar a través de una secuencia de acontecimientos a desmentir o a confirmar otros más importantes. Entonces, todos los detalles son trascendentes cuando estamos reconstruyendo la vida o tratando de reconstruir la vida de una persona que vivió hace 300 y pico de años, ¿no? Es decir, estos siglos, por desgracia, y la incuria del medio ambiente mexicano, pues permitieron que se perdieran muchísimas cosas, ¿no? No sabemos en realidad cuántos poemas escribió, por ejemplo. Generalmente los críticos dicen, escribió tantos y tantos a la virreina y tantos, porque toman los libros, los poemas que están en los libros de Sor Juana como si fueran los únicos que hubiera escrito. Esto es falso, no sabemos cuántos poemas escribió. Puede haber escrito lo doble de lo que hay en los libros y se perdieron. Durante 300 años pasan muchas cosas, como sabemos, ¿no? Entonces, pues estos detalles, hay unos que parecen niños, aunque para el biógrafo no lo sean, y hay otros que son importantes, ¿no? Por ejemplo, se discute mucho la fecha del nacimiento, que visto desde fuera, pues probablemente será, ¿qué importa si nació en el 48 o nació en el 51, ¿no? O sea, son 3 años que no pintan, pero en realidad sí pintan, porque eso nos dice si ella escribió su poema, su primer poema siendo más chica o no, si entró al convento siendo más chica o no, lo cual pues nos habla más, por ejemplo, en el caso del convento, nos habla de una vocación, no es lo mismo que haya entrado a los 16 que haya entrado a los 19, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van teniendo su importancia. Los pleitos con los sorjuanistas pues son en ese sentido, ¿no? Sí, por ejemplo, se discute lo del 48 y se presenta un acta de nacimiento, bueno, no de nacimiento, una fe de bautismo, que no puede ser de Sor Juana porque perteneció a una niña indígena y Sor Juana era una niña criolla. Entonces, esa acta de bautismo no puede ser la de Sor Juana, pero si se acepta que fue la de Sor Juana, pues ahí nos dice cuáles fueron los padrinos, por ejemplo, y si se acepta, entonces ya tenemos un dato sobre los padrinos que puede ser falso, porque si no es de ella, esos no fueron sus padrinos, ¿no? Entonces, repito, es como una bola de nieve que va haciendo que las cosas se vuelvan más complejas. Creo que una de las formas en que está publicado el libro es buena, porque el libro trae las notas atrás, y en las notas está pues toda la argumentación académica, la más sólida, ¿no? La más detallada, la más pertinente desde ese punto de vista. Pero el lector puede no leer las notas, el lector puede leer nada más la pura biografía y se va a ahorrar todo ese tipo de discusiones. Ahora, en el caso que mencionaste, por ejemplo, de Martín Moreno, pues es que este señor no es un historiador y entonces es un hombre que está montado a medio caballo o está montado a caballo entre la novela y la historia, y cuando le conviene es historiador y cuando le conviene es novelista, lo cual pues, no se vale, ¿no? O eres una cosa o eres otra, o escribes una novela o escribes una biografía. Pero si dices que escribiste una novela, pues la gente sabe que inventas cosas y que no tienes la obligación de decirle que estás inventando. El biógrafo no puede inventar, o teóricamente el biógrafo no puede inventar, y el lector tiene cierta garantía de que lo que le está diciendo el biógrafo
está sustentado en documentos históricos. Martín Moreno ha inventado toda una relación lésbica con la virreina, y ha hecho una caricatura del arzobispo Aguiar y Seijas, y ese señor pues merece que, quizás ni siquiera merece que uno discuta con él, porque lo que ha hecho es lucrar con la figura de Sor Juana, calumniándola a ella y calumniando a los personajes de su entorno, sobre todo el arzobispo, y lo entronco con lo que dije hace rato. El hecho de que estén muertos no lo vuelve menos calumnioso. No se vale faltarles el respeto a los muertos, y menos para hacer dinero, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son importantes, tal vez para ti no tanto, depende de los lectores. Hay otros que quieren oír estas cosas porque alguien tiene que decirlas, y por desgracia, en el medio en el que vivimos, decir la verdad muchas veces resulta muy caro, y no todo el mundo se atreve. Gracias. Nada. Muchas gracias. Silvia, por favor, si nos haces tu pregunta. Claro. Alejandro, buenas noches, qué gusto. Te soy sincera, no he podido acabar el libro por exceso de trabajo, no por gusto, pero lo voy disfrutando y lo seguiré disfrutando. Llegué a una parte que me llamó muchísimo la atención, que dice, que es una frase de Sor Juana, que dice: yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto, sino un papelillo que llaman el sueño. ¿Qué hay tanto, o sea, qué hay de cierto de esto de que ella, o sea, que ella no escribía por su voluntad? Sé que mucho lo escribía por solicitud, ¿no? Pero pues yo creo que todos los autores, escriban historia, novela, poesía o lo que sea, sí hay voluntad, ¿no? Gracias por la pregunta, Silvia. Es un personaje atípico. Como dije hace unos minutos, yo trato de basarme en lo que dicen las pruebas, en lo que dice ella misma, y no estar sometiendo a discusión todo lo que ella dice. Esto es una constante en los estudiosos, porque cuando Sor Juana dice algo que no les gusta, recurren al subterfugio de la retórica, como ellos le llaman. Es que Sor Juana dijo eso, pero está haciendo retórica. O sea, con otras palabras, porque eso ni siquiera es retórica, pero con otras palabras lo que ellos están diciendo es: Sor Juana quiso decir lo contrario de lo que dijo. Y entonces ellos se vuelven los intérpretes de lo que Sor Juana quiso decir. En vez de respetar lo que el texto dice, lo interpretan a su gusto. Esto al grado de que incluso me lo han reprochado y dicen que yo soy demasiado literalista. Bueno, pues creo que el libro se sostiene por sí mismo, y pues hasta el momento no veo que nadie haya demostrado lo contrario. Pero Sor Juana varias veces ella misma dice que ella no quería escribir. Y es más, dice: ustedes me obligaron. Yo no dudo de que así haya sido, porque me parece que lo que ella quiso hacer, cuando digo me parece, es porque he reflexionado sobre su vida durante muchos años. Lo que ella quiso hacer fue estudiar. Eso sí lo dice, y se lo dice al obispo de Puebla claramente, ¿no? Que lo que ella quería era saber. Quería estudiar lo que quería saber. Es decir, estaba interesada en la verdad. Y son varios los textos donde ella dice que escribir no le importa. Uno de ellos es, por ejemplo, la Carta de Monterrey, ¿no? Donde habla de los negros versos y dice que le son indiferentes. Entonces, volviendo al pasaje de la respuesta sobre Filotea, que es precisamente el que tú citaste ahora, dice: no recuerdo haber escrito por mi gusto, sino es un papelillo que llaman el sueño, ¿no?
Entonces, ahí está diciendo, esto sí lo escribí yo porque yo quise. O sea, la mayor parte de lo otro no. No podemos decir que sea lo único, ¿no? Por ejemplo, ella confiesa haber escrito por su gusto el Tratado de Música Perdido, el Caracol. Y tenemos otra obra que ella escribió por gusto, y dice que lo escribió para distraer sus tristezas, ¿no? Ahí tenemos una razón por la cual lo escribió. Sabemos de otros libros, otros textos que escribió por su gusto, ¿no? Los textos de carácter piadoso, ascético, ¿no? Lo del Rosario de 15 Misterios y los ejercicios de la Encarnación. Y son unos pocos los textos que ella confiesa haber escrito por su propio gusto. El resto cae en la categoría de escritos por obligación, ¿no? Entonces, cuando decimos por obligación, ¿qué debemos entender? ¿Que la forzaron? En algunos casos, sí. Como por ejemplo, cuando el arzobispo de México, don Fray Payo Enríquez de Rivera, la obligó a hacer el Neptuno alegórico, ¿no? En ese caso, el mismísimo arzobispo virrey le ordenó que lo hiciera. Entonces, en ese caso sí hay una orden directa. La mayoría de los casos son compromisos sociales, ¿no? La virreina tuvo un hijo, le escribió un poema. Es el cumpleaños del virrey, le escribió un poema. Algún conocido suyo tiene alguna celebración, le escribió un poema, ¿no? O luego la contratan para hacer los villancicos para la catedral y otras iglesias, le pagan por hacerlos. Ella tal vez necesita el dinero, lo acepta, pero no lo hace como algo voluntario, lo hace como un trabajo. Y entonces esto en el mundo moderno, pues difícilmente se acepta, ¿no? Como tú muy bien ahorita lo dijiste, los autores generalmente quieren escribir, yo me cuento entre ellos. Yo quiero escribir y me gusta escribir. Seguramente ella, que tenía el don, el gran don que tenía de la escritura, pues una vez que ya estaba escribiendo, sentía un placer. Pero de que ella tomara la pluma para hacerlo, voluntariamente, pues si le hacemos caso y si creemos en sus palabras, solamente fue unas pocas veces, ¿no? Y vemos que cuando lo hizo voluntariamente, como en el caso del primer sueño, pues el resultado es verdaderamente extraordinario. Aunque en la pluma de Sor Juana siempre es extraordinaria. Uno de los mayores textos, de los más famosos de Sor Juana, por ejemplo, la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Quizás el documento más importante de las letras mexicanas, autobiográficamente hablando, pues también lo escribió obligada, ¿no? Lo escribió obligada porque el obispo de Puebla le escribió una carta antes, la carta de Sor Filotea, y ella se vio obligada a responderle, ¿no? Entonces, pues si no dudamos de ella, resulta que la mayor parte de su obra la hizo por compromiso y no por gusto. Para mi gusto lo hace tan bien que me cuesta trabajo pensar que no lo hacía por gusto. Pero bueno, desde luego que pensar en todo el estudio que tienes atrás de ella, pues evidentemente es creíble, ¿no? Pero cuesta trabajo pensarlo. Yo creo que cuando haces las cosas por gusto las haces bien y yo creo que lo hacía muy bien como para hacerlo un poquito por trabajo. Gracias, Alejandro. Gracias. Héctor, buenas noches. Por favor, adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches. Espero escucharme bien. Alejandra, primero, gracias por conocerte. Es impresionante toda la investigación que haces para tu libro. Y a mí me queda claro que no tendría el tamaño para poder cuestionar nada de lo que manejas ahí, porque de 500 páginas, 200 de referencias, creo que nos dejan claro que hiciste un buen trabajo de investigación. Pero sí me llama la atención mucho, y sobre todo al principio, hablas muy particularmente sobre los feministas, así lo entendí, porque te refieres a que hay un menosprecio feminista de la inteligencia femenina, que dices que para salvar a las mujeres del presente sacrifican a las del pasado.
Yo te pregunto, ¿tú crees que los movimientos feministas de hoy victimizan a Sor Juana para justificar la realidad que está viviendo la mujer? ¿Tú crees, por qué crees que es así? ¿Qué es tu opinión sobre el feminismo y lo que han hecho con Sor Juana? Sí, gracias. En efecto, yo digo eso. Digo que las feministas de hoy sacrifican a las mujeres del pasado para hacer que el feminismo triunfe. O sea, me parece que menosprecian a las mujeres con el objetivo de, entre comillas, salvarlas. Es decir, parece como si las mujeres del pasado hubieran sido retrasadas mentales o personas sin voluntad y que se hubieran dejado conducir de la manita como criaturas de 3 o 4 años sin chistar y dejándose maltratar y sin poder opinar. Y basta con ver la figura de Sor Juana para darse cuenta de que las mujeres del pasado no eran inferiores a las del presente. Suponer tal cosa me parece despectivo. Es decir, las mujeres han tenido una carga histórica que todos sabemos que muchos movimientos históricos, muchas guerras y muchas conquistas han sido motivadas porque las mujeres están atrás de los hombres y ellas son sus inspiradoras y muchas veces son las que los manipulan, ¿no? Sor Juana misma dice eso, porque sobre Sor Juana, eso ya lo he mencionado antes un par de veces, a Sor Juana la suelen citar el Hombres Necios, ¿no? Como si fuera un manifiesto feminista, y es verdad que Sor Juana en ese famosísimo poema critica a los hombres, no, supongo que no a todos, sino a los necios, ¿no? Pero se toma siempre como si todos fuéramos necios, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, Sor Juana no nada más critica a los hombres, critica también a las mujeres. Hay un poema que también he referido, que es el de, que es el que habla de cómo las mujeres, sobre todo las bellas, dice Fabio, en ser de todos adoradas son todas las beldades ambiciosas, pues tienen las aras por ociosas, si no las ven de víctimas colmadas. ¿No? Ese poema es una crítica de las mujeres y sobre todo de las bonitas, que se aprovechan de su belleza para manipular a los hombres y no están conformes si no tienen un ejército rendido a sus pies y se sienten poco valiosas si no tienen a ese ejército rendido a sus pies. Es decir, hay una crítica clarísima de Sor Juana por lo menos hacia ese tipo de mujeres y a la vanidad femenina y a la superficialidad de muchas mujeres. Entonces, con este ejemplo enfrente, pues no podemos pensar que las mujeres del pasado fueran inferiores a las modernas, porque Sor Juana es el gran ejemplo, pero Sor Juana estuvo rodeada de grandes mujeres, las virreinas, las 3 virreinas que ella conoció, pero sobre todo las 2 primeras, fueron mujeres que le enseñaron cosas, fueron a sus amigas, claro que en una amistad desigual, eso nunca debemos olvidarlo, ¿eh? Porque eran amigas, pero no eran amigas en el mismo nivel, ¿no? Es la súbdita amiga de la virreina, que es la representante de la reina en México, ¿no? O sea, hay una distancia social que no debemos olvidar. Pero estas mujeres eran mujeres letradas, eran mujeres de mundo, eran mujeres que se habían rozado con lo más granado de la sociedad española y europea, y considerar a estas mujeres inferiores, pues me parece una falta de respeto. Y si nos vamos a otro nivel, si nos vamos al nivel de la familia de Sor Juana, pues la mamá de Sor Juana y sus hermanas fueron mujeres que administraron bienes, que tuvieron hijos a los que supieron educar, que fueron queridas por ella, que fueron mujeres valientes y que supieron criar a su familia. Entonces, pensar que las mujeres de antes eran dejadas y que no opinaban y que no estaban de acuerdo con los valores que se les inculcaban, pues me parece ridículo, porque además de todo, las mujeres fueron constructoras principalísimas de la sociedad de su época.
tuvieron un papel que ahora se menosprecia, pero que ellas no menospreciaron, como fue el de crear una familia, ¿no? ¿Quiénes eran las que educaban a los futuros ciudadanos? ¿Quiénes eran las que les enseñaban los valores y la visión del mundo? Pues eran las mujeres, precisamente eran ellas. O sea, los hombres eran los que gobernaban, pero las mujeres les enseñaban lo que tenían que hacer y decir desde chiquitos, y cuando estaban casadas, pues seguramente muchas veces eran el poder detrás del trono, ¿no? Entonces las mujeres, creo que, creo que el feminismo se tropieza con esto, y, y en efecto lo que dijiste de que quieren hacer a Sor Juana una víctima es verdad, ¿no? Es decir, el mundo moderno, si te das cuenta, está configurado por víctimas. La victimización ahora es una cosa de moda. Pobrecito este, pobrecito aquello, ay, me hicieron, no me hicieron. Es decir, Sor Juana, que a mí me parece que es ofenderla, haciéndola famosa porque fue víctima. Es que pobrecita porque la persiguieron y la atormentaron y le quitaron sus libros y no la comprendieron. Nosotros sí la comprendemos el día de hoy. Nosotros la defendemos. Ah, la gente malvada del pasado no la comprendió, pero yo sí la comprendo, yo la comprendo muy bien. Para uno de los documentos fue muy querida por su sociedad, por sus contemporáneos, por sus conciudadanos, al grado de que si la conocemos es porque ellos la impulsaron y ellos la volvieron famosa. Entonces, Sor Juana no es una víctima, y hacerla famosa como víctima me parece, repito, un insulto para ella. No es famosa por su victimización, es famosa porque tuvo un espíritu tan grande y un genio tan monstruoso que, que eso es lo que la vuelve valiosa. Y para mí, la cosa más valiosa fue que supo renunciar a lo que más quería en la vida, que eran sus libros, por amor a los pobres, y eso me parece que la engrandece mucho más que el hecho de que la haya perseguido A o B, cosa que además a nivel general o a nivel institucional, digamos, es falsa, ¿no? Si Sor Juana tuvo enemigos, gente que la envidió, claro que los tuvo, ella misma lo dice en la respuesta sofilotea, dice que la han perseguido, dice que la han criticado, ¿no? En pocas palabras, la han envidiado. Pues, ¿quién como ella no va a sufrir envidias si nosotros, seres mediocres y comunes y corrientes, estamos rodeados de gente envidiosa el día de hoy? Pues un genio como ella, por supuesto, pues estuvo rodeada de algunos envidiosos. Eso está en la naturaleza caída humana, y no podríamos esperar que en el pasado haya sido distinto de en el presente. Envidiosos siempre ha habido, y sobre todo cuando hay un genio enfrente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Marien, adelante, por favor. Buenas noches, Alejandro. Me gusta mucho la figura que nos presentas de Sor Juana Inés, libre de todas esas calumnias. Y mira, mi pregunta es un poco más personal. Me gustaría saber en qué momento Sor Juana Inés de la Cruz cautivó a Alejandro para comenzar a hablar y escribir de ella. Bueno, pues espero que eso no los desanime, pero yo aquí a veces cuando me hacen esa pregunta yo respondo medio en serio y medio en broma, que eso habría que preguntárselo a ella y no a mí, por lo que voy a decir ahora. Yo empecé a leer a Sor Juana desde que tenía, no recuerdo exactamente, pero 13, 14, 15 años cuando mucho, los poemas de amor. Y fue una presencia constante en mi vida hasta que un día un compañero en la universidad me habló por primera vez del sueño, ¿no? Entonces yo dije, pues, ¿cómo es posible que yo, que me he dedicado toda mi vida a leer a Sor Juana, aunque fueran de modo meramente amateur, nunca haya oído hablar del sueño? Fui, busqué el sueño, empecé a leerlo y me pasó lo que les pasa a todos los lectores primerizos, que es que sabes que hablas español, sabes que está escrito en español, pero no entiendes casi nada, ¿no? Entonces,
pues me dispuse a explicarme a mí mismo el poema. Me tardé varios años, seguí varias teorías, descarté la mayoría, hasta que encontré la clave, que era la filosofía de Santo Tomás. Y escribí mi primer libro, y que pensaba ser el único sobre Sor Juana, que fue Las bases tomistas del primer sueño de Sor Juana. Y pensé que en ese momento mi relación libresca, o más bien que decir, de autor con Sor Juana había terminado, pero alguien en la UNAM me pidió que escribiera una biografía de Sor Juana. Y como yo había investigado bastante para escribir mi libro sobre el primer sueño, escribí la biografía, aquella Fénix más rara, que finalmente quien me lo pidió no me lo publicó, y se quedó guardado 2 o 3 años, hasta que la publiqué por primera vez en la editorial Nueva Imagen. Y pensé que había terminado una vez más mi relación con Sor Juana en ese momento, pero luego me invitaron a varios coloquios, hice varios artículos, y un día aparecieron los documentos de Perú, que en 2004 se publicaron, que son muy importantes porque prueban la buena relación que Sor Juana tuvo con sus contemporáneos y cómo era muy querida, y cómo la mayoría de ellos la defendió cuando surgió la discusión en torno a la Carta Atenagórica. Y como vi que esos documentos eran muy importantes y me daban la razón en lo que yo siempre había pensado, de que Sor Juana no la habían perseguido, pues me puse a escribir un artículo que se convirtió en un libro, que fue justamente La obra más bella de Sor Juana. Y no estaba yo mal, porque esos documentos de Perú tampoco son muy citados. Se los mencionan de pasada, pero no se meten a analizarlos a fondo, precisamente porque demuestran que Sor Juana era muy querida y que no la persiguieron. Y una vez más pensé que se había terminado mi relación con Sor Juana, hasta que me invitaron a participar en un proyecto que era interesante, donde estaban involucradas varias instituciones, la UNAM, el claustro de Sor Juana, la Universidad de Navarra, la Universidad Iberoamericana, para hacer unas obras completas de Sor Juana, donde íbamos a participar muy variados especialistas, y a mí me encargaron la biografía. Entonces, pues eso me entusiasmó, y puse manos a la obra, y de ahí surgió justamente Doncella del Verbo. Yo no estoy seguro de qué pasó exactamente, pero finalmente el proyecto ya no caminó, y tampoco estoy completamente seguro, pero muy probablemente Doncella del Verbo fue de ese proyecto el único resultado que surgió. Y el libro me lo habían pedido para ese proyecto, yo lo tenía terminado, pero ya no tenía el editor porque el proyecto se había cancelado. Y entonces pues, conseguí el editor, que fue Emilio Robles de la editorial Garabatos de Hermosillo, Sonora, que entre paréntesis fue un gran editor y es un gran amigo, porque hizo todo lo posible porque el libro no solamente saliera muy bien hecho, sino porque se vendiera, y renunció a sus ganancias para dármelas a mí, ¿no? Entonces estas son de las cosas que Sor Juana regala. Y posteriormente, más bien, cuando estaba yo a punto de terminar el libro, Jesús Joel Peña me escribió mandándome unos documentos que se había encontrado en la Biblioteca Palafoxiana, que eran la Carta de Puebla y la Carta de San Miguel, pero él no estaba seguro de la importancia de los documentos, porque aunque Jesús Joel es un gran historiador y un gran novohispanista, pues él no se dedica a Sor Juana, entonces él no estaba seguro de si eran importantes o no. Me los envió, yo los estudié, y llegué a la conclusión rápidamente de que la Carta de Puebla era ni más ni menos que la respuesta a la respuesta Sor Filotea, ¿no? Es decir, es un documento importantísimo porque tenemos la opinión de Sor Juana y la del obispo,
Es decir, esta pareja de cartas pues, ya no se puede desligar, aunque generalmente intentan ya no presentarla, ¿no? O sea, se siguen editando y editando libros donde se presenta nada más la respuesta, y se sigue argumentando como si no existiera la Carta de Puebla, pero bueno, alcancé al meter estos documentos en el libro, lo cual hizo que, como ya dije hace un rato, que las ventas se dispararan, y pocos meses después, un estudioso norteamericano, Luis M. Villar, me hizo llegar el testamento de Lombeida con la misma intención, para que yo lo estudiara y lo promoviera, ¿no? Entonces, ya no alcanzó a entrar en la silla del verbo, pero sí alcanzó a entrar en la edición nueva. No importa lo de Lombeida, lo hablamos en muchos lados, en Proceso, en el Universal, en muchos otros lados, y le hicimos una buena promoción, al grado que esto pues debe de cambiar de todo el perfil de los estudios orfanistas. Entonces, para resumir, pues creo que, por eso dije hace unos minutos que no, yo no busco Sor Juana, sino Sor Juana me busca a mí, porque lo que ha pasado es rarísimo, ¿no? Que un investigador encuentre un documento y no lo quiera para sí, y no haga lo posible por estudiarlo él y publicarlo, sino que se lo dé a otro, es una cosa rarísima. Y a mí me ha pasado 2 veces. De modo que, pues yo nada más puedo agradecerle a Sor Juana que lo haya hecho, porque por alguna extraña razón de tantos Sor Juanes, soy yo el premiado, ¿no? Entonces, pues esta ha sido mi relación con Sor Juana, y por eso quiero saber si le gusta el caldo de habas o no, aunque Amanda eso la aburra un poco. Muchas gracias. Albert, Alejandro, sí, adelante con gracias. tu pregunta. Alejandro, yo sí tengo una pregunta. Por lo que he escuchado y te estoy conociendo ahora, pues he visto que has dedicado mucho tiempo a la vida de Sor Juana, tanto tú escribiendo como investigando. Y entre todo esto que has investigado y escrito, ¿crees que todavía falta información que contar? ¿O ya se haya descubierto toda, o todavía haya algo que no se ha descubierto, o algo que debamos saber todavía dentro de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz? No, por supuesto, pues estamos abiertos a que en cualquier momento aparezcan nuevas cosas. No sabemos lo que puede pasar, ¿no? Es decir, transcurrieron años sin que prácticamente apareciera nada, y de pronto, en una luz, en el siglo XXI han aparecido varias cosas. Por supuesto que existe la posibilidad, y grande, de que aparezcan mayores cosas, ¿no? O nuevas cosas, porque pues, los archivos están ahí muchas veces empolvados y no están bien estudiados, o la gente que entra en ellos está buscando otra cosa, y a lo mejor se encuentra un papel que es muy importante para Sor Juana, pero como no es especialista, dice, pues esto seguramente ya se conoce, se lo brincan. Es decir, esto es un poco cuestión de saber, y un poco cuestión de suerte, ¿no? Encontrar nuevos documentos, pero sí creo que, que existe una gran posibilidad de que se encuentren, aunque no necesariamente los que los buscan los encuentran. Por ejemplo, sabemos que Sor Juana se escribió con mucha gente, ¿no? Y muchos han ido a buscar las cartas que Sor Juana les escribió a las virreinas, o que le escribió al padre Calleja, ¿no? Y los han ido a buscar expresamente y no han encontrado nada. Y curiosamente los que están buscando otra cosa se encuentran con papeles, ¿no? Entonces, pues es una cosa de azar y de saber, y sí creo que pueden aparecer mayores cosas. Probablemente existen, y los que los tienen no quieren soltarlos, porque pues muchos de esos papeles fueron robados, ¿no? Fueron robados de los conventos en el siglo XIX, y no quieren que se sepa, o porque tienen miedo de que se los quiten, ¿no? Son en colecciones particulares, o porque tienen desconfianza, ¿no? Esas, como las monjas, tienen desconfianza de que los usen para hablar mal de su hermana, o porque no conviene, ¿no? O sea, no quiero decir no dudaría, pero yo no me parecería raro que algún investigador
hubiera encontrado algún documento que no coincide con su visión de las cosas y lo haya vuelto a enterrar, porque simplemente, repito, no conviene que se conozca, ¿no? Entonces, este tipo de asuntos deja la puerta abierta para que en cualquier momento aparezcan documentos, muchos otros nos hacen falta saber de toda la etapa, de toda la vida de Sor Juana, y por supuesto lo más emocionante para muchos es el final de la vida, que es lo más discutido, ¿no? Es decir, la persiguieron o no la persiguieron, fue una buena monja o no fue una buena monja. Claro que los documentos que existen son suficientes para afirmar que no la persiguieron y que fue una buena monja, pero un mayor número de documentos pues solidificará más las cosas. Muchas gracias. Alejandro, pues yo tengo muchísimas preguntas, no sé cómo andamos de tiempo. Yo quisiera ahondar un poquito en pues, las motivaciones de Octavio Paz. No sé si lo que escribió Octavio Paz en su momento fue por encargo, cuál sería la motivación o el interés diferente de Octavio Paz, ir más allá de la mera investigación histórica a llegar a las conclusiones que llegó en su momento. Sobre eso yo ya he dicho un par de veces, más bien he citado un par de veces, una entrevista que le realizaron a la poetisa uruguaya Ida Vitale, donde ella dijo que Octavio Paz le había comentado: no le podemos dejar Sor Juana a la iglesia, ¿no? O sea, Octavio Paz le dijo a Ida Vitale: no le podemos dejar Sor Juana a la iglesia. Y esa es la motivación de Octavio Paz, no me cabe ninguna duda. Desde el subtítulo de su libro hasta el contenido, es bastante claro que lo que hizo fue precisamente tratar de arrebatarle Sor Juana a la iglesia. Y eso fue lo que puso de moda, ¿no? Entonces, me parece que fue clarísimamente la intención de Octavio Paz. En cuanto a esto, pues es curioso cómo las cosas con el paso del tiempo se han vuelto al revés. Cuando uno estudia la historia de los estudios sobre Sor Juana en el siglo XIX, pues se encuentra con que había dos bandos, los mismos bandos que existían en los ejércitos, ¿no? Los conservadores y los liberales. Los liberales eran los famosísimos intelectuales que ya todos conocemos: Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, ¿no? Estos hombres. Y del lado de los conservadores, los católicos, estaban, como fueron los que perdieron, pues son los menos conocidos, pero en su época eran muy conocidos: José de Jesús Cuevas, que escribió la primera biografía larga de Sor Juana. El primer libro biográfico, libro, lo escribió un católico, José de Jesús Cuevas. Se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Victoriano Agüeros, Trinidad Santos, esos los católicos. Bueno, en aquella época fueron los católicos, sobre todo José de Jesús Cuevas, el que dijo que la madre de la literatura mexicana era Sor Juana. Y llevaron a cabo el intento en el periódico de Victoriano Agüeros, el Tiempo, por ahí de 1800, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí de 1880, 80, la primera década, los primeros años de la década de los 80, de rescatar la celda de Sor Juana, porque era justamente el momento en el que, por las leyes de Juárez, se estaban vendiendo todos los inmuebles de las órdenes religiosas, y el convento de Sor Juana ya le había sido entregado al arquitecto Mercado, el papá de Rivas Mercado. Mercado, al arquitecto Rivas Mercado. Y corría serio riesgo de perderse la celda de Sor Juana, que en ese momento todavía se sabía cuál era. Y entonces los católicos, sobre todo Victoriano Agüeros, intentó hacer una recaudación a través de su periódico para juntar una cantidad para comprarle a Rivas Mercado
la que ellos sabían por el testimonio de las monjas, cuál era la celda de Sor Juana. Y los liberales, por el contrario, no solamente no cooperaron, a pesar de que los católicos los invitaron a participar en el proyecto, sino que se burlaron de ellos y algo que es muy conocido, dijeron que Sor Juana era, pues sí, que con la frase famosísima de Altamirano, de a Sor Juana hay que dejarla quietecita en su sepulcro y sus libros en el polvo de las bibliotecas. Es decir, para los liberales, Sor Juana no valía la pena, era una escritora mediocre, no valía la pena rescatar su celda, y para los católicos era la madre de la literatura mexicana, que su celda era una joya que había que rescatar para la posteridad. Bueno, el asunto es que no se consiguió, no se juntó el dinero y la celda tristemente se perdió. Bueno, esto fue en el siglo XIX, pero en el siglo XX, como decía hace unos minutos, se voltearon las cosas y entonces ahora son los liberales, los de izquierda, los que tomaron a Sor Juana como bandera y son los católicos los que la han abandonado. Y si uno les pregunta, incluso a muchos sacerdotes, dicen, no, Sor Juana no, porque se han tragado toda la propaganda de que Sor Juana fue una mala monja y fue una monja hereje y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, esta visión viene del libro de Octavio Paz, pero no solamente del libro de Octavio Paz, y ahí está clarísimamente expresado en estos hechos cómo se adueñaron de Sor Juana y parece a estas alturas una labor imposible hacerle entender a la gente que la Sor Juana que conoce, entre comillas, no es la Sor Juana verdadera. Vemos cómo la utilizan en las manifestaciones feministas, las abortistas, etcétera, defendiendo una causa que Sor Juana jamás hubiera defendido, porque Sor Juana jamás hubiera defendido el aborto, porque Sor Juana fue una monja católica, y esto, pues, no va con su credo, ¿no? Entonces, el libro de Octavio Paz ha sido más dañino de lo que uno podría pensar. Gracias. Tengo yo todavía, y abusando del tiempo, otra inquietud. ¿Existen escritos de puño y letra de Sor Juana o son cosas que no se han encontrado? Yo por ahí he oído que no, que se conocen referencias, pero no sé si exista alguna cosa escrita por ella que todavía se conserve. Existen cosas escritas por ella, pero no literarias. Es decir, existen, por ejemplo, en el libro de las profesiones, como ella era la contadora, muchas anotaciones de las monjas que profesaban, del año de la muerte de la monja, etcétera, están hechas de puño y letra de Sor Juana. Documentos contables, administrativos, ¿no? que están hechos con su letra, tienen su firma, ¿no? Conocemos la firma de Sor Juana, cómo fue cambiando con los años, porque la tenemos en distintos documentos, pero documentos literarios no tenemos uno solo. No se ha encontrado un solo poema escrito por ella, no se ha encontrado una obra de teatro, no se ha encontrado nada. Y entonces lo que se conoce de ella ha sido por referencia de otras personas. Lo que se conoce de ella... Sus poemas, sus obras, cómo es Los que poemas, llegaron hasta nosotros. los poemas los conocemos por sus libros, ¿no? Por sus libros fundamentalmente, y algunas sueltas de las obras de los villancicos, ¿no? Por ejemplo, o la suelta del Divino Narciso, ¿no? Que después fueron incorporadas a sus obras completas, pero los conocemos porque están impresas, no porque tengamos los manuscritos. Muy bien. Pues se nos fue el tiempo. Yo creo que podíamos estar aquí varias horas platicando y yo creo que esto amerita que más adelante volvamos a tener otra reunión. Alejandro, la verdad es que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Vamos a seguir leyendo. Yo ya tengo el otro libro. Y bueno, aquí nos pondremos en el grupo de acuerdo para seguir leyendo. Yo quiero agradecerte, la verdad, el tiempo, pero también toda esa investigación que has llevado durante tantos años y pues tu generosidad para compartirlo con nosotros. No, Víctor, el agradecido soy yo y estoy a sus órdenes cuando
cuando me necesiten o cuando quieran platicar, con mucho gusto lo haré. Quiero volver a hacer el anuncio, ¿no?, de mis libros. Claro que sí. Si les interesan a ustedes o a alguno de los futuros espectadores, ¿no? De finales del 2019, mi edición de primer año, editada por la Secretaría de Cultura del Estado de México, y las cartas de la Biblioteca Palafoxiana, en la segunda edición de 2019, de finales del 2019 también, editado por el Fondo Editorial Estado de México. Es el estudio completo de las importantísimas cartas de la Biblioteca Palafoxiana, la carta que le escribió el obispo de Puebla en 1691 y la carta del año siguiente, la carta de San Miguel. Esos libros no son fáciles de conseguir, pero si me buscan en mi página de Facebook, se los podemos mandar con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias. Albert, ¿alguna palabra más? Pues, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí en Recomiéndame un buen libro. La verdad es que tu libro nos ha dejado muy marcados con este personaje que bueno, sigue en boca de todos y pues te agradecemos, y al igual esperamos la invitación para que nos acompañes en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Oye, una última petición, perdón. Una foto aquí en el Zoom. Quienes tengan ahí a la mano. Pues entonces voy por el mío. Sí. Ya se te estaba olvidando, Albert. Sí, es que, pues sí, se me olvidó, pero bueno, aquí estamos ya. Ok. Ahí vamos, yo lo tengo en Kindle, pero bueno, 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.